utopía no se sostiene. Yo tenía unos comentarios que van dirigidos en realidad al libro de Emiliana, que solamente supe anoche que existía. Conocí el libro anterior, que era sobre educación básica, y fui ayer buscando algunos datos, algo que me ayudaran a preparar comentarios, encontré tu libro. No lo terminé de leer, obviamente, pero sí pude apreciar el contenido y la cantidad valiosa de evidencia que hay sobre el impacto de los programas que han revisado. Bueno, han seleccionado aquellos que sí tienen evaluaciones rigurosas o que tienen una escala importante. Y me surge una pregunta, que la traté de transmitir antes por correo electrónico, que es, ¿por qué si hay, por ejemplo en Estados Unidos, una acumulación inmensa de evidencia sobre el impacto que tienen estos programas para una serie de resultados socialmente deseables, no solamente los cognitivos y los aprendizajes, sino una serie de otras cosas que benefician a la sociedad en su conjunto, incluso más que a los individuos? ¿Por qué las organizaciones empresariales en Estados Unidos que intervienen en el campo de las políticas educativas nunca han hecho de la educación inicial una de sus banderas principales? La agenda de esas organizaciones, por lo general, es estándares, evaluaciones, cosas que yo valoro, que creo que son importantes, participación de la comunidad, manejo eficiente del gasto, ese tipo de recomendaciones, todas ellas importantes, pero nunca, a pesar de tener, y para todas ellas no hay la cantidad de evidencia respecto a su impacto positivo que sí tiene la educación temprana. ¿Por qué es eso? ¿Por qué en Estados Unidos, por ejemplo, todavía hasta muy recientemente, creo que ahora va a cambiar la cosa, el Estado deja en manos de las familias el correr con el costo de lo que significa el cuidado integral de los niños? Y no para solamente cuestionarles lo que pasa en Estados Unidos, que es la evidencia más abundante, sino para preguntarnos sobre el tema de la evidencia y la movilización de la voluntad política. O sea, en la experiencia de estos proyectos exitosos que ustedes han descrito en abundancia en el texto, ¿qué pasó, o sea, para pasar de la evidencia o la sospecha de que esto tenía un buen efecto a el compromiso que además tiene que ser sostenido durante un tiempo largo, cosa que no es una característica que el sector empresarial es naturalmente afecto a, ¿no? O sea, que requieren retornos de corto plazo? ¿Qué se necesita para movilizar y sostener esa voluntad política para cosas que normalmente tienen unos retornos en el muy largo plazo? El otro tema es el énfasis con el cual coincido totalmente en la educación inicial, la educación temprana, el cuidado integral de los niños como una estrategia para cerrar las brechas. El Proyecto Educativo Nacional aquí en el Perú tiene la equidad como su principal objetivo. Lo pone por delante, que no hay una prioridad tremenda, pero lo pone en primer lugar y no fue gratuito. Y una de las herramientas una de las conjuntos de políticas que se recomienda para lograrlo es la atención integral a la primera infancia. El Perú, según el estudio más reciente del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, es el país que tiene la brecha más grande de todos los países que participaron en la región entre poblaciones urbanas y rurales en logros de aprendizaje. Entonces, primero que sí quería mencionar que una cosa que es muy estimulante es que los resultados de la más reciente evaluación nacional apuntan a una mejora que si se sostiene. Un año solo no debería todavía hacernos dar saltos de felicidad ni respirar con que ya hay una inercia que garantiza que esto va a continuar. Pero hay grandes avances, como son los grandes avances en este terreno, 5 o 6 puntos porcentuales. Y lo más interesante es que no es porque el sector privado haya dado un salto más grande, son las escuelas públicas también que han dado un salto muy similar, que las escuelas rurales y las escuelas urbanas han dado un salto muy parecido y que casi todas las regiones del país se han dado estas mejoras, diferencias más, diferencias menos. Entonces, el asunto es, sabemos que hay espacios que son los más difíciles de llegar, que no son captadas ni siquiera por estas evaluaciones porque son tan alejadas, donde hay 4 niños, 5 niños en cada grado. ¿Qué estrategias han visto ustedes que sí funcionan
para efectivamente incorporar, incluir a estas poblaciones que son las que ni forman parte del registro de la mejora, y posiblemente no tienen acceso a oportunidades que el discurso de las instituciones a las cuales ustedes pertenecen dicen es indispensable. Y un último punto es, me gustaría que quizás se detuviera en cómo se evalúa el impacto de estos programas, porque había un versito en la escuela, en el kindergarten de mis hijos, no sé si ustedes lo han de conocer, de un señor Robert Fulghum, que decía: todo lo que importa aprender en la vida lo aprendí en el kindergarten. Y había una larga lista: compartir todo, jugar limpio, no pegarle a la gente, dejar las cosas donde las encontré, limpiar lo que ensucié, no agarrar lo que no es mío, decir lo siento cuando ofendo, lavarme las manos antes de comer, vivir una vida equilibrada, aprender un poco, jugar un poco, pensar un poquito, dibujar y pintar, cantar, bailar, jugar, trabajar todos los días un poco, tomar una siestita, cuando sales a la calle agárrate de la mano, quédate con los demás, maravíllate siempre de la semillita que crece igual que nosotros y aprende que los pececitos y las plantitas te mueren igual que nosotros. En fin, o sea, y terminaba como diciendo: y no te olvides de la primera palabra que aprendiste a leer en el colegio. Y se refiere a los libros de lectura en Estados Unidos, de esas que duraron varias generaciones, que la primera palabra era look, mira, no era lee, escribe, suma, opera, estima, resuelve, mira, aprende a mirar el mundo. Evidentemente ahí hay una visión del rol de la educación inicial que está cambiando y hay razones válidas para que cambie. Puede irse al otro extremo en cuanto al que el cuidado se convierte en una estimulación a toda máquina para lograr el ingreso a ciertas escuelas. ¿Qué balance debe haber en la opinión de usted? ¿O tienen ya los buenos programas de cuidado y educación infantil? ¿Y cómo los han evaluado, dado que no se puede evaluar con una prueba de lápiz y papel censal como es lo más común? ¿Sí? Muchísimas gracias, Patricia. Creo que procede darle la palabra a Emiliana, porque los comentarios de Patricia han sido directos a la exposición de Emiliana, y para no perder el hilo de la conversación, no sé si podrías, te doy el micro, no te preocupes. Tienes 3 minutos para responder. Patricia, muchísimas gracias. Buenísimos comentarios. Bueno, la primera pregunta de por qué sí hay, ¿me escuchan bien? ¿Por qué si hay tanta evidencia sobre el impacto de las políticas no se ha tomado como iniciativa del sector privado en países más avanzados, ¿no? La verdad, la respuesta no la sé, porque esto es como un campo que me excede mis competencias, habría que estudiar la economía política, pero tengo algunas ideas. Yo creo que una de las razones puede ser que esta evidencia, la evidencia, y un poco va también a otra de tus preguntas, la evidencia del impacto de estos programas existía por mucho tiempo por especialistas de primera infancia, que en su mayor parte son educadores que se entrenaron o especialistas de salud, que no manejaban las técnicas de evaluación de impacto que los economistas consideran llegan a un cierto nivel de rigurosidad que es aceptable. Por lo tanto, eran cuestionables, vamos a decir, cuestionables por ciertas personas, ¿no? Los economistas, y que en el fondo influyen mucho en la política pública. Entonces, yo creo que ese es un aspecto que quizás es que hace relativamente poco los economistas, liderados quizás por Heckman, que ganó después el premio Nobel, han hecho una serie de investigaciones de un alto nivel de rigurosidad académica, que sí como que despejan cualquier duda de si estos programas tenían impacto o no. Por otra parte, creo que eso está cambiando. Creo que organizaciones de líderes de los medios como Shakira y otros están tomando esto como bandera. La Fundación Alas tiene esto como su prioridad y lo está promoviendo, y ya espero que los escuchen a través de los medios aquí a varios artistas de la región tomando esto como bandera. Pero también en Estados Unidos cada vez más se ve un interés. Yo creo que otro punto es que todavía no hay, en parte porque no se ha masificado, esto ha facilitado la posibilidad de hacer experimentos y de aprender y de testear distintos programas y ver si son realmente efectivos o no antes de llevarlos a escala.
lo cual es más difícil en un contexto como de la educación básica a veces porque tenemos la obligación de impartirla en todos los países a todos los niños. Yo creo que hay ciertos beneficios de todavía no estar masificado, vamos a decir. Luego, la segunda área de tus preguntas del desarrollo en la primera infancia como estrategia para cerrar brechas y qué estrategias han funcionado para incorporar a las poblaciones más excluidas, ¿no? De aquí hay varias. Uno de los programas más conocidos en Estados Unidos, que es el Perry Preschool, que después fomentó el Head Start, comenzó en las poblaciones que históricamente habían sido más excluidas en Estados Unidos, las poblaciones de minorías, en zonas urbanas primordialmente, que estaban muy rezagados, ¿no? Y yo creo que la evidencia es contundente de que justo es en estas poblaciones donde el impacto de estas iniciativas son mayores. Por tanto, dado que tenemos recursos limitados y si el país toma como decisión hacer un esfuerzo grande en desarrollar la primera infancia, la primera población que se debe tratar de abordar es la población más excluida, porque los retornos van a ser mucho mayores para la sociedad. Y también para esos individuos, lo cual sería bien tomar en cuenta. Y finalmente, ¿cómo se evalúa el impacto de estos programas, ¿no? Esa es una pregunta bien interesante porque yo creo que tenías dos preguntas dentro de esa pregunta. La una, creo que cuando empezaste yo pensé, bueno, te puedo hablar un poquito el crash course en experimentos randomizados y lo puedo hacer y lo voy a hacer. Lo otro es cuáles son las distintas iniciativas que generan estos impactos que se observan, ¿no? Y cómo no enfocarnos demasiado solamente en el aprendizaje cognitivo, como decía también Marcelo. Bueno, en cuanto a cómo se evalúan y por qué hoy en día estamos convencidos, la verdad es porque se tomó la decisión en algunos programas, en algunos países, de ser muy cuidadosos en la oferta de los programas, en quienes iban a participar. Se hizo una oferta global y luego se dijo vamos a realmente impartir el servicio a un grupo que vamos a seleccionar al azar. Y entonces esto garantiza que no hay problemas que los economistas llamamos de selección, que las familias que eligen enviar a sus niños a cierto tipo de programas tienen otras características que no podemos ver, pero quizás están más motivados, quizás los apoyan más en el hogar, quizás tienen otros recursos humanos y financieros que apoyan a ese niño en su desarrollo. Entonces, si no tenemos la habilidad de hacer como un experimento, como lo hacen en la medicina todo el tiempo, y tener un grupo de control y un grupo de tratamiento, no podemos realmente medir los impactos. En Jamaica hay un estudio muy interesante porque se hizo hace varios años donde se asignaron estos programas a grupos de tratamiento y control que habían sido identificados de forma randomizada. Y también se intervinieron distintamente los grupos de tratamiento. Se les dio a algunos programas de nutrición exclusivamente y a otros programas de nutrición y programas de estimulación cognitiva juntos y a otros solo programas de estimulación cognitiva. Y se trató de ver, bueno, cuáles de estas intervenciones tienen un mayor impacto a largo plazo. Los resultados se midieron bastantes años y se continúa siguiendo a esta cohorte de personas, ¿no? O sea, para también ver cuáles son los impactos cuando hoy en día que son adultos entre 18 y 20 años más o menos. Bueno, lo que se encontró es que cada una de estas intervenciones, nutrición, apoyos a los padres y a los que los cuidan para estimularlos cognitivamente, tienen impactos, pero que el impacto mayor era cuando se combinan estos programas. Entonces eso responde a toda otra pregunta de cómo, cuál debería ser el enfoque, y realmente el enfoque debe ser integral, sobre todo en la etapa de 0 a 3 en particular. De 3 a 6 también es importante continuar, pero ya los niños son más niños y tienen más capacidades de aprendizaje. Bien, muchísimas gracias, Emiliana. A continuación quisiera darle la palabra a Jorge Medina para los comentarios a las exposiciones y su opinión personal sobre la intervención y la participación de los empresarios en la educación. Gracias, Ricardo. Primero que todo, felicitaciones a Emiliana y Marcelo por su exposición. Antes de hacer algunos apuntes, yo quisiera hacer un acuse de recibo, que es el siguiente. Soy empresario y trabajo con muchos empresarios, y entonces el acuse de recibo, el acknowledgement es este. La fuerza más importante que existe en el planeta es la empresa, más que los gobiernos.
Y si por un momento tomamos esto como válido, tenemos también que estar de acuerdo en que la mayor responsabilidad la tenemos los empresarios. Porque lo que ha pasado en el mundo en los últimos 10 años, 15 años, 20 años, en realidad son cambios que han trascendido lo que ha pasado en el planeta en los últimos siglos. Y los empresarios hemos hecho eso. Los empresarios conectamos mejor a la gente, los empresarios hemos logrado que la información fluya, los empresarios hemos hecho posible la creación de riqueza, hemos también hecho cosas que no han sido las mejores. Entonces, este es el acknowledgement. Como empresario, el acuso de recibo para hacer los comentarios siguientes. Cuando ustedes han hecho su exposición, he tomado algunas notas y digamos, estas son conclusiones que se caen de maduras. ¿Qué motor más fuerte, qué motor o qué driver más importante que la calidad en la educación para asegurar el crecimiento económico? Difícilmente encontraremos algún otro. ¿Qué mayor garantía para asegurar digamos, el camino para encontrar un camino a reducir la desigualdad que la calidad en la educación? ¿Qué mejor forma de asegurar la inclusión, que es el gran problema de nuestros países? La exclusión. ¿Cómo hacemos para ser un país más inclusivos? Y entonces, en las exposiciones de ustedes, nos exponen un sentido de urgencia que quizás nos hace pensar sobre si más bien estamos acotando a los empresarios lo urgente y no lo importante. Pero yo noto lo siguiente, ustedes nos han expresado que hay un desequilibrio brutal, porque han hablado del quintil más, digamos, el más favorecido y el menos favorecido, y han presentado unas estadísticas que son para preocuparse, 0.2% del PBI en invertir en los principales 6 años más importantes del ser humano, o lo que se ha hecho en los últimos 50 años. Entonces, lo que estamos viendo es que estamos en un sistema carente de armonía, carente de equilibrio, donde para que el crecimiento económico sea sustentable tenemos que tomar acción. Y aquí va mi primer comentario. Siento que en los países de Latinoamérica, y quizás no sé si lo que decía Patricia no ocurre tanto en Estados Unidos, debe ser porque ahí el Estado tiene un rol diferente al que tiene la mayoría de los estados en nuestros países. Siento que hay un divorcio entre el sector público y el sector privado. Un divorcio que nos hace mucho daño y quizás cada uno vemos nuestros compartimientos estancos y no asumimos esta responsabilidad que tenemos, sea que la asumamos o no, sea que la declaremos o no, porque los empresarios tenemos poder y los empresarios tenemos, digamos, la capacidad de influir en forma positiva. En el Perú nosotros tenemos Empresarios por la Educación, que es una iniciativa extraordinaria. Tenemos una serie de iniciativas privadas que la verdad son para sacarse el sombrero. Tenemos instituciones como IPAE, en fin, una serie de organizaciones. Y no me estoy refiriendo a estas iniciativas que existen, me estoy refiriendo a la generalidad de los empresarios. Creo que los empresarios, por lo menos la mayoría, no estamos asumiendo esa responsabilidad que tenemos de influir positivamente para hacer que las cosas ocurran. Entonces, hablaba del divorcio y el divorcio ocurre básicamente porque hay una desconfianza entre el sector público y el sector privado. No confiamos, porque claro, tenemos un sector público mayoritariamente incompetente, ¿no es cierto? Y tenemos también, digamos, en el sector privado una serie de malos ejemplos. Entonces hay un tema de desconfianza. Ese divorcio tenemos que arreglarlo porque me cuestiono si el Estado podrá solo. Muy difícil. Y si los empresarios podremos solos, también muy difícil. Entonces ahí hay un primer tema. Y aquí, entre nosotros, entre los empresarios, se produce una conversación muy interesante. A veces los empresarios nos cuestionamos y dicen, pero nosotros tenemos que participar en eso. Nosotros tenemos que subsidiar al Estado.
nosotros tenemos que encargarnos algo para lo que no nos hemos formado. Nosotros tenemos que crear empresa, producir utilidades, generar trabajo, sin duda. Pero aquella otra parte no me corresponde. Y ahí yo tengo una cordialísima discrepancia, no solamente yo, sino muchas personas, y sobre todo los movimientos que vemos hoy día en los empresarios, es que estamos saliendo de esa visión de antaño para pasar a una visión diferente, donde sí tenemos responsabilidad. Más allá de generar empleo, más allá de que nuestras comunidades tengan bienestar, más allá de que nuestros empleados estén, digamos, bien y nuestros accionistas, etcétera. Ahí creo que se está produciendo un avance interesante. ¿Qué creo que hay que hacer? Hay que pisar el acelerador. Y entonces algunos comentarios para eso. En nuestro país, no sé si ustedes conocen esto, ustedes son visitantes, pero en nuestro país los medios dominan la agenda, los medios de comunicación. Y los medios de comunicación nos distraen, nos confunden, todos entramos al juego y ya más o menos esto es casi un circo. Cuando los medios tienen tanta responsabilidad, porque también son empresarios como los empresarios. Y a veces nosotros no decimos lo que tenemos que decir porque es un poco complicado meterse con los medios. Pero los medios no están cumpliendo su responsabilidad en el tema de la educación en el Perú. Porque ¿qué más favor le puede hacer que una primera plana o una noticia en horario estelar? ¿Qué más favor le puede hacer al país de que la sociedad se informe, de que se convoque, por ejemplo, para una, digamos, iniciativa como esta, respecto de estar comentando una serie de cosas que venden, ¿no es cierto?, que los periodistas le llaman la pepa, y que eso es amoral, no se quiere ver, o no se ve, o lo peor, no, que no se quiere. Eso es porque, digamos, la primera inmoralidad que existe es aquella que quienes tenemos poder, quienes tenemos influencia, quienes tenemos conocimiento, quienes nos hemos sido bendecidos por una buena educación, por preparación, no cumplamos nuestro rol, no cumplamos nuestra responsabilidad. Entonces ese es un comentario que quizás ustedes lo puedan comentar, cómo ven ese rol. Y el otro tema es que quizás también a nivel de los profesionales, los gremios tendríamos ahí un espacio importante para colaborar con este tema. Si uno pregunta cuáles son las principales 5 cosas que dominan la escena nacional, probablemente la educación no está allí. Y cualquier estudio, cualquier consultor importante en el mundo, el BID, el Banco Mundial, en fin, la ONU, cualquier organización no va a decir que probablemente la educación es el principal problema. Entonces ahí yo siento que hay una desarticulación, una suerte de desequilibrio, ¿no? Y lo que estoy sugiriendo ahora es quizás ponerlo en la agenda, pero con una mayor energía, probablemente de una forma diferente y con menos miedos y con más coraje. Quiero hacer un comentario, además de esto, a la presentación, Emiliana. Tú dijiste en la primera infancia, desarrollo cognitivo, emocional y bienestar físico. Yo quisiera agregar algo que es desarrollo espiritual, que no es desarrollo religioso, que no tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con desarrollo del espíritu. Porque quizá una de las principales, digamos, tragedias que agobian a la humanidad es que hemos perdido la posibilidad de la compasión, ¿no? Nuestra capacidad de ser compasivos y de ser espirituales. Y me pregunto, cuando hablaban de las diferencias entre los más necesitados y los más favorecidos, si también hay que trabajar mucho en la educación de los más favorecidos, inculcando algunas cosas que la verdad no están, como por ejemplo, nuestros hijos, digamos, los niños de nuestras comunidades o los que vivimos en una suerte de, digamos, burbuja. Está en nuestra educación enseñando lo que significa, lo que implica los temas de valores,
desde un punto de vista no religioso, sino un punto de vista práctico, ¿no? Como los empresarios, que ahora estamos discutiendo el tema de la corrupción. No porque seamos la Madre Teresa de Calcuta, sino porque la corrupción nos mata el país, como una mala educación también. Entonces, siento una suerte de desarticulación entre lo que es iniciativas del Estado, del sector privado, y también tengo que decir, aunque probablemente algunos, sé que los empresarios progresistas están totalmente de acuerdo, pero sí creo que tenemos que hacer un mayor acuse de recibo y decir, nuestra función como empresarios no solo es generar riqueza para nuestras empresas, nuestros trabajadores, nuestros clientes, nuestras comunidades, sino hacer cosas más allá, porque el mundo simplemente es diferente de lo que era hace 50 años. Muchas gracias, Jorge. A continuación voy a hacer la palabra a León Trachtenberg para los comentarios y reflexiones sobre estas exposiciones. Bueno, buenos días. Perú comercia con China, con Japón, con Asia, con Europa, con Estados Unidos, y tiene que competir con ellos. Pero a la hora de hablar de la educación nos comparamos con América Latina.